durante toda tu vida y por eso no sabes gestionar tus emociones negativas. No llores, no te pongas así, no le des bola a eso, seguí con la tuya. Son creencias que destruyen tu bienestar porque no te permiten convivir y expresar tus emociones, especialmente las emociones negativas. Te incitan a reprimir tus sentimientos con la falsa promesa de que así en un futuro te vas a sentir mejor, porque supuestamente si ignorás lo malo te vas a sentir mejor. Y se largó nomás la lluvia. Pero esta situación con tus emociones a partir de este minuto del video se terminó completamente. Porque a mí también me pasó exactamente lo mismo. Tuve las mismas inseguridades con mis emociones, las mismas creencias limitantes, el mismo modelo de crianza de recompensa si te va bien y castigo si te va mal. Cuestiones y factores que lo único que hacen es, a nivel inconsciente, generarnos un estado de estrés y ansiedad constante. Pero eso, un día en mi vida, se terminó para siempre. Porque después de probar por años distintas técnicas de inteligencia emocional, tras haber hecho un proceso de autoconocimiento e introspección por 3 meses seguidos, luego de meditar por años y sobre todo de aprender, equivocarme y mejorar, sobre todo mejorar constantemente en el campo de las emociones, hoy te comparto un paso a paso para que en primer lugar sepas cómo convivir con una emoción negativa, que convivir no es desde ya ignorarla y fingir que todo está bien, y en segundo lugar, para que puedas transformar una fuente de negatividad, como la puede ser el enojo, la ansiedad, la ira, el estrés, en una fuente de felicidad y bienestar para tu vida. El primer paso lo denomino el poder transformador de la aceptación emocional, porque hay que tener en cuenta un concepto muy interesante y esta es la base para que los siguientes pasos los puedas aplicar de manera efectiva, para que puedas transformar una fuente de negatividad, una emoción negativa, en una emoción positiva. Es que cuanto más ignoras una emoción negativa, peor te sentís. Porque las emociones, más allá de que científicamente son químicos que segrega tu cerebro, las podríamos entender como el correo que llega a tu casa. El paquete que trae el correo es la emoción y la casa a la cual llega ese paquete es tu cuerpo y tu mente. Entonces, teniendo en cuenta la analogía del paquete de las emociones, ¿qué es lo que se suele hacer con las emociones negativas comúnmente o qué es lo que nos han enseñado comúnmente a hacerlos y donde está el principal error? Es dejar que esos paquetes se acumulen en tu casa, que nadie los reciba, que nadie se fije que hay en esos paquetes y simplemente dejar que se acumulen. Dejamos pasar y que se acumulen paquetes de ansiedad, de miedo, de frustración, de enojo, hasta que va a llegar un punto en el cual no va a haber suficiente, no va a haber espacio para ningún paquete más. La casa va a estar... Tu casa, o sea, tu cuerpo y tu mente va a estar tan colapsado de emociones, de paquetes de frustración, de ira, de enojo, de resentimiento y de un montón de emociones negativas que sencillamente no va a poder entrar ningún paquete. Que sería básicamente cuando ya estás súper harto de esa emoción y es tan doloroso convivir con esa emoción que literalmente no sabes cómo hacer para frenarla. Entonces, ¿qué podríamos sacar de esta conclusión de esta pequeña historia? Cuanto más fingís demencia o cuanto más ignoras una emoción negativa, más intensa se vuelve. Porque el paquete que dice enojo y el contenido de ese paquete que dice estoy enojado por la discusión que tuve, si no atendés ese paquete, si no estás dispuesto a recibirlo, a aceptar ese paquete y simplemente no le das bola porque así supuestamente te vas a sentir mejor, más intenso se vuelve esa emoción. Más paquetes del enojo de esa discusión te van a llegar a tu casa. Justamente un estudio científico publicado en la revista Psychological Science por Bedford investigó cómo la aceptación emocional influye en el bienestar psicológico de las personas. Justamente este estudio lo que demuestra que aquellas personas que generalmente aceptan sus emociones negativas sin juzgarlas, presentan una mayor satisfacción personal a nivel con su vida, a nivel en general se sienten más alegres, más motivados porque sencillamente saben aceptar cuando no están bien para sentirse de una mejor manera y por supuesto potencian su bienestar a nivel mental. Entonces, si en primer lugar priorizamos comprender y aceptar lo que estamos sintiendo, aceptar especialmente esta emoción negativa, nuestro bienestar emocional se va a potenciar notoriamente. Por eso, luego de años analizando, probando e investigando distintas técnicas de inteligencia emocional, no ignores o no fijas demencia con tus emociones negativas, sino por el contrario, aceptarlas, porque aceptarlas es el mejor antídoto para potenciar tu bienestar, especialmente cuando estás sintiendo mal. Porque una vez que aceptas que estás enojado, frustrado, nervioso, ansioso, lo que sea, solo en ese momento te puedes sentir de una manera más tranquila, te puedes tranquilizar y de a poco ir conviviendo con esa emoción, porque sencillamente dejas de luchar contra algo a lo cual no puedes escapar. Y esto se relaciona aún más con el siguiente paso. Vení que te explico.
porque justamente a este paso lo vamos a llamar tus emociones negativas son tus mejores amigos y no tus peores enemigos. En el 2020 yo era una persona bastante reactiva, o sea, básicamente que reaccionaba impulsivamente según sus emociones. Y hoy en día, 2025, luego de 5 años, hay una habilidad que he desarrollado a lo largo de todo este tiempo que marca una rotunda diferencia entre mi versión anterior en cuanto a las emociones negativas y mi versión actual. Y es la siguiente. Y obviamente en este paso te voy a explicar cómo desarrollar esta habilidad que rotundamente cambió mi vida en cuanto a la gestión de mis emociones. Porque no solo basta con aceptar y amar tus emociones negativas, que eso es lo básico e indispensable para empezar a convivir de una manera positiva con tus emociones negativas, sino además analizar el mensaje que tiene esa emoción. O sea, básicamente enfocarte en el mensaje que esa emoción te está transmitiendo. ¿Por qué, por ejemplo, te sentís enojado? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere representar esa tristeza en tu vida? ¿A qué se debe esa frustración o desmotivación constante? O en otras palabras, darte el permiso de analizar en profundidad lo que estás sintiendo. Porque para desarrollar esta habilidad hay un problema que tenemos que solucionar inmediatamente. Y es el siguiente. Estamos la mayor parte del día en piloto automático. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a las chapas haciendo un montón de tareas y actividades y nunca o rara vez nos detenemos a pensar qué estamos sintiendo, siquiera qué estamos sintiendo, cómo nos estamos sintiendo. Quiero que hagas el siguiente ejercicio brevemente. Quiero que te pongas a pensar en la última semana cuántas veces te preguntaste a vos mismo o a vos misma cómo me siento, cómo me estoy sintiendo, me siento alegre, me siento triste, ¿por qué me siento triste? ¿De qué manera me siento? ¿Por qué a veces me siento ansioso y cuando termine cierta actividad me siento quizás un poco más relajado? ¿De dónde viene eso? Rara vez, por no decir casi nunca, nos ponemos a analizar por qué estamos sintiendo lo que estamos sintiendo. Y acá entra en juego la habilidad que diferencia a esta versión actual de mí en cuanto a las emociones, y es percibir a tus emociones negativas como mensajeros potenciadores de tu bienestar. Porque si te pones a pensar, las emociones no son más que mensajes. Siempre hay una o varias razones por las cuales te sentís enojado, frustrado, desmotivado, ansioso o triste. Entonces, tu trabajo es identificar qué mensajes te están enviando esas emociones para que, una vez analizado ese mensaje, lo puedas reinterpretar y de así sentirte de una mejor manera en el futuro. Porque, por ejemplo, podés estar frustrado y te empezás a preguntar, che, ¿por qué me siento frustrado? Y decís, no, bueno, porque estoy atascado en el tráfico. Bueno, ese es un buen punto de partida. Ahora, vos si empezás a pinchar un poquito más profundo, no estás frustrado en realidad porque estás atascado en el tráfico. Sí, eso puede servir como un desencadenante para empezar a analizar qué estás sintiendo, pero eso en realidad no es la causa de tu frustración. Porque claramente si vos estarías en una playa atascado en el tráfico dirías, sí, bueno, ya quiero llegar a mi casa, pero estarías mucho más relajado. Entonces, no es tanto por ahí, sino es ir analizando el mensaje de esa emoción. Por ejemplo, una vez que lograste identificar que estás frustrado porque estás atascado en el tráfico, esa frustración puede ser en realidad porque te pusiste mucha presión en el trabajo, te pusiste una presión, unos estándares muy altos que algunas cosas no pudiste cumplir ese día y en consecuencia te sentís mal. Entonces, por ejemplo, ahí ya tenés claro el mensaje de la frustración que dice, hey, pará. No te recrimines tanto, no te pongas estándares tan altos porque sencillamente a veces no lo vas a poder cumplir por aspectos que no están bajo tu control y no merece la pena eso. Entonces vos fíjate cómo de una situación de lo más común a estoy atascado en el tráfico, empezás a analizar el mensaje de esa frustración, el mensaje real que contiene esa frustración, que es aflojar un poco en el trabajo. O por ejemplo, un aspecto que me pasaba con la ansiedad era que yo decía que estaba ansioso porque no podía no hacer nada, o sea, tenía que estar haciendo algo todo el tiempo. Sí, obviamente, como decíamos anteriormente, es un buen punto de partida, pero empecé a indagar un poquito más en eso. Y me di cuenta que en realidad tenía un miedo a desperdiciar el tiempo, a que el tiempo transcurre y yo básicamente no haga algo que me haga progresar. Y el mensaje claro de la ansiedad estaba en: tenés que relajar un poco, no todo es llevarlo a la productividad a trabajar, porque de esa manera ya sabes y encima sos consciente de que eso te va a hacer mal. Entonces acá empieza el bucle. Si no aceptás e identificás tu emoción, no vas a poder analizar su mensaje y en consecuencia te vas a quedar en el mismo estado de ánimo. Ahora sí, vamos a pasar a uno de los pasos más importantes de todos en este video. Acompáñame. Ahora vamos a ir a entrenar, así que hay que prepararse. Y mientras tanto te recuerdo que si te está gustando este maravilloso video le dejes un like, suscríbete y aporta valor, compartilo, todo eso. Seguimos. A este tercer paso lo llamo la expresión como mecanismo de liberación personal. Hoy tenemos un entrenamiento aeróbico, vamos a cargar el agua y yo también le pongo una sal marina que es básicamente es como una sal que te ayuda a recomponer todo lo que vas perdiendo en la transpiración, todos los electrolitos y demás, entonces está muy bueno eso. Ahora, hay que entender que las emociones son puros intentos de manifestación de energía. La temperatura que sube cuando estás enojado, el nudo en la garganta, por ejemplo, cuando estás triste, la confusión que se te genera cuando estás frustrado, todo eso son intentos de manifestar energía por medio de una emoción. Esta es la sal marina, que esto para deportistas, por ejemplo, si tenés un entrenamiento intenso, que vas a hacer mucho desgaste físico, es genial para ir tomando, para ir hidratándote.
Y sobre todo quiero que a partir de ahora te grabes este concepto esencial de este video. Quiero que realmente cuando experimentes una emoción negativa, realmente te esfuerces en aplicarlo, porque en serio que va a marcar una diferencia. Y es expresar esa emoción negativa. Expresar una emoción es largarla, ponerla en palabras, describir cómo me siento, por qué me estoy sintiendo así, pero no quedarme con la frustración, con el ojo que siento, que simplemente lo siento, lo identifico, sino también largarlo, expresarlo. Me siento apenado porque no pude cumplir mi objetivo. Estoy nervioso por la entrevista de trabajo que tengo mañana. Estoy enojado porque no puedo llegar a mi casa y ya de una vez por todas quiero desconectar. Forma parte de este no generar resistencias con tus emociones, sino por el contrario, aceptarlas y amarlas, y en consecuencia, una vez que acepto, amo e identifico el mensaje de mis emociones, las puedo expresar. O sea, no me guardo lo que siento, sino que lo expreso, porque tanto si no lo expresas como si lo expresas de una forma destructiva, por ejemplo, no sé, si estás enojado y empiezas a romper cosas porque estás enojado, estás tomando de tu propio veneno. Tu propio veneno literalmente sos vos mismo, porque no sos capaz de expresar de una forma constructiva tus emociones. Ahora, Uco, ¿cuál sería una forma, o cuáles son las maneras de expresar una emoción de forma constructiva? Acompáñame que las vemos. Ahora estoy yendo a entrenar, así que también me vas a acompañar a entrenar. Y acá es donde vamos a entrenar hoy. Hoy tengo un entrenamiento aeróbico, o sea, conos, saltos, vallas, escalera de coordinación, todo eso. Así que bueno, vamos a meterle con todo. Por suerte paró de llover, estaba lloviendo hasta hace un rato, así que bueno. Y después seguimos con las técnicas. La American Heart Association, si acá hacemos una pausa, la American Heart Association señala que al liberar emociones reprimidas, emociones negativas, sobre todo liberar emociones negativas reprimidas, no solo contribuye a la salud en general, sino que puede llegar a contribuir a reducir la presión y la depresión, o sea, niveles de depresión, de ansiedad, de estrés, con el simple hecho de expresar tus emociones a través de los siguientes hábitos que a continuación te voy a comentar. Pero ahora sí tengo que terminar el entrenamiento. Estuvo intenso. Ahora, ¿cuáles son algunos hábitos para que vos puedas expresar tus emociones de forma constructiva, no reactiva, y por otro lado no guardando, no suprimiendo lo que vos sentís? Hábitos como por ejemplo el journaling, que consiste en escribir todos aquellos pensamientos, todo ese ruido mental que se le dice, pensamientos, inseguridades, miedos, lo que sea, bajarlo a un papel. Es como si literalmente estuvieras hablando con alguien, pero en vez de hablar con una persona, estás hablando con el papel, escribiendo. Y si es a mano, mucho mejor, porque está científicamente comprobado que escribir a mano resulta aún más terapéutica. Por otro lado, hablar con alguien de confianza, no sé, un amigo, tu pareja, algún familiar, alguien con quien... O sea, ¿cómo darse cuenta si esa persona es de confianza? Por la siguiente característica. Y es que esa persona, antes de aconsejarte o antes de darte tu punto de vista, que siempre va a intentar obviamente dártelo desde una perspectiva sana, antes de hacerte cualquier tipo de sugerencia o comentario, prioriza escucharte y entender cómo te sentís, por qué estás pensando lo que estás pensando, por qué no lo pensaste de otra forma, y sobre todo, escucharte, comprenderte. Obviamente, como yo dije en anteriores ocasiones, la meditación, gracias a la meditación me he conocido, por ejemplo, bastante, he desbloqueado creencias e inseguridades mías y las he cambiado. La mindfulness, que es como la más conocida, por así decirlo, la meditación tradicional, pero la meditación es sencillamente estar presente haciendo alguna actividad, así que eso también puede venir muy bien. Y por supuesto la ayuda a profesionales, por ejemplo psicólogos, algún tipo de terapia, que es súper importante y que muchas veces se la subestima. Es como que, no sé, la otra creencia muy limitante que las personas tienen por lo general es: no, pero yo para qué voy a ir al psicólogo si no me pasó nada, no tuve ninguna tragedia, no me pasó nada grave. Y es todo lo contrario. Cuanto más puedas ir haciendo ese proceso, más te vas a ir conociendo y mejor te vas a ir sintiendo en el día a día. Pero es que hay otro detalle, y es que si no entendés el último paso, el cuarto paso, difícilmente puedas aplicar todo lo visto hasta ahora. Vení, que te lo explico. Y a este último cuarto paso lo llamo aprender a sentirte mal para estar mejor, para sentirte mejor en un futuro. Porque también quiero que te lleves el siguiente concepto clave de este video. No está mal sentirte mal.
Porque si vos no admitís cómo te sentís, no sos honesto u honesta con vos mismo o con vos misma y decís, che, hoy no estoy al 100 por esta situación, no vas a poder aceptar tus emociones, identificar su mensaje, ni muchísimo menos expresarlas. Porque sobre todo no vas a ser capaz de conectar con lo que estás sintiendo ahora, en el momento presente. Vas a decir que todo está bien o que no pasa nada, cuando en realidad no lo está, no está todo bien, no es que no pasa nada. Y eso en el largo plazo te va a consumir tu tiempo, tu energía, tu esfuerzo, tu estado de ánimo, tu nivel de energía y de vitalidad. Porque si no aprendes a reconocer, a admitir cómo te estás sintiendo ahora, ¿de qué manera pretendís sentirte mejor en un futuro? Y siempre recordalo, sos un ser humano, no nacimos para estar todo el día 100% felices, alegres. Tenemos emociones, tenemos imprevistos, tenemos el problema. El problema de todos esos factores no es lo que nos viene, no es ese problema, no es esa inseguridad, no es esa emoción negativa que experimentamos, sino cómo la gestionamos. Con esta y las anteriores pautas para transformar una emoción negativa en una emoción positiva, una fuente de negatividad en una fuente de felicidad y bienestar para tu vida.